Bien, vamos a corregir el problema 20. Yo no tengo impresora, así que lo he copiado. En tu cuaderno hay un diagrama de álbum similar al anterior, sacar oro en la primera, no sacar oro en la primera, sacar oro en la segunda. Y luego nos hacen una serie de preguntas. Bien, yo lo primero que voy a hacer es cambiar la notación, que no me gusta nada. En vez de A y B, le voy a llamar oro en la primera, no saca oro en la primera, oro en la segunda y no saca oro en la segunda. A mí me ayuda. Así que venga, vamos a empezar a hacer el diagrama de álbum. Nosotros vamos a jugar con una baraja clásica española, o sea, tenemos 40 cartas y de las 40 cartas 10 son oro y otros 10 y otras 30 no son oro, ¿vale? Son copa, espada y bastos. Entonces tenemos 40 cartas y de estas 40 cartas 10 son oro. Esa es la probabilidad de sacar oro en la primera. Y de no sacar oro en la primera, pues seguimos teniendo 40 cartas y 30 cartas que no son oro. ¿Vale? Ya está, no tenemos más historia. Dos posibilidades, sacamos oro o no sacamos oro. Siempre os digo que hay que simplificar, pues sin embargo en probabilidad hasta el final no conviene simplificar, porque así, si yo pongo aquí un cuarto no me recuerda las 40 cartas y las 10 de oro, está simplificada. Entonces yo en probabilidad os aconsejo que simplifiquéis al final, ¿vale? Y ahora vamos a la segunda tirada. En la segunda tirada podemos sacar un oro o no. En la segunda tirada podemos sacar un oro o no. Bueno, algunos de vosotros he dicho que los complementarios se escribe con una C. Yo estoy acostumbrada a la rayita. Lo que pasa es que en selectividad utilizan la C. Así que si os queréis acostumbrar a la C, mejor para vosotros. Bien, hemos sacado un oro en la primera. Eso quiere decir que ya no tenemos 40 cartas, que tenemos solo 39. Y de los 10 oros que teníamos, hemos sacado uno en la primera, por lo tanto ya no tenemos 10. Tenemos nada más que 9. Y aquí, vamos a ver, aquí sigo teniendo 39 cartas, porque he sacado una carta de oro. Pero de las que no eran oro siguen estando las 30. Entonces hay 30, 39 avos, ¿vale? Vamos a ver qué pasa aquí. Aquí hemos sacado una carta y no es de oro. O sea que en vez de 40 cartas tengo 39. Y de estas 39, los 10 oro. Porque la que he sacado no es de oro. Y vamos a ver cuál es la probabilidad de sacar oro en la segunda, habiendo sacado oro en la primera. Bien, como hemos sacado una carta en la primera extracción, ya no tengo 40 cartas, ya solo tengo 39. Y de las 39 cartas que tengo, ¿cuántas no son oro? Pues antes no eran oros 30, pero es que saqué una que no eran oro, por lo tanto, 29. Este sería el diagrama de árbol. Voy a escribiros los sucesos porque es importante, ¿vale? Es la diferencia entre el 10 y el 7. Entonces, la probabilidad de sacar oro en la primera será 10 cuarentaavos. Y la probabilidad de no sacar oro en la primera serán 30 cuarentaavos. Esto luego ya simplificamos la fracción, que es más bonita. Y ahora vamos a ver este 9/39avos. ¿Qué suceso es? Es la probabilidad de sacar oro en la segunda, pero habiendo sacado oro en la primera. Porque depende de lo que hayamos. Ya no tenemos 40 cartas, tenemos más que 39. Depende de lo que hayamos hecho antes, ¿vale? Entonces, serían 9/39avos. Y esta de aquí. Esta de aquí será la probabilidad de sacar oro en la segunda, no sacar oro en la segunda, pero habiendo sacado oro en la primera, ¿vale? Estos serían 30, 39avos. Vamos a escribir estas probabilidades y estos sucesos. Esta probabilidad, los 10 39avos, como tenemos 39, una probabilidad condicionada. Ya hemos sacado una carta. Como
es la probabilidad de sacar una carta de oro en la segunda extracción sin haber sacado oro en la primera extracción, ¿vale? Y esto sería la probabilidad de no sacar oro en la segunda extracción sin haber sacado oro en la primera, que serían 29, 39 avos. ¿Vale? Yo no he sacado oro en la primera, pues tengo 39 cartas, pero además no era de oro. Pues de las 30 que no eran oro, 29. E insisto, hay quien simplemente sabe manejar las ramas del diagrama de árbol. Y hay quien además maneja los sucesos, la diferencia entre el notable y el sobresaliente. Así que quien se líe mucho con esto y no quiere sobresaliente, pues que lo deje aparcado, ¿vale? Bien, vamos a empezar a hacer el apartado A. El apartado A es, ¿cuál es la probabilidad de no sacar oro en la segunda? Condicionada a no sacar oro en la primera. Bueno, esto ya lo hemos hecho en nuestro diagrama de árbol, ¿verdad? Eran 29, 39 avos. También podríamos haber intentado hacerlo directamente. ¿Cómo? Vamos a ver. No sacar oro en la segunda sin haber sacado oro en la primera. Lo primero, casos posibles. Casos posibles, 39, porque estoy en la segunda extracción. Ya he sacado una carta, por lo tanto, 39 cartas. De las 39 cartas, ¿cuántas son favorables? Pues son favorables las cartas que no sean oro que me quedan, pero como he sacado una, eran 30. Pero como he sacado una de oro, ya no tengo 30, ya tengo 29, ¿vale? Entonces, o lo hacemos por el diagrama de árbol o lo hacemos directamente. Vamos al apartado B. No sacar oro en la segunda. No sacar oro en la segunda. Condicionada. Esto es otra vez lo mismo. Yo lo he copiado mal. Bueno, pues voy a quitar este no y voy a poner aquí haberlo sacado en la primera, ¿vale? Bueno, me he confundido al hacer el A, ¿vale? Aquí era no sacar oro en la segunda. A ver, no sacar oro en la segunda, condicionada a sacar oro en la primera, ¿vale? Y no sacar oro en la segunda, condicionada a haberlo sacado en la primera, por lo tanto, este es el apartado B del problema. Y ahora vamos a hacer el apartado A. No sacar oro en la segunda, pero sí he sacado oro en la primera, ¿vale? En vez de prestar atención al diagrama de árbol, pienso. Bien, estoy sacando una segunda carta. Ya he sacado una carta en la primera. ¿Cuáles son los casos posibles? Los casos posibles son 39 posibilidades. Tengo 39 cartas, ¿vale? De esas 39 cartas, ¿cuántas no son de oro? Pues no son de oro 30, porque en la primera sí saqué una carta de oro. O bien, miramos aquí miramos en el árbol, ¿vale? Saqué oro en la primera, no saco oro en la segunda, pues 30, 39 avos. Vamos ahora al apartado C. La probabilidad de sacar nada más que un oro. Es decir, sacar nada más que un oro será esta rama de aquí, que tiene un oro en la primera pero no tiene oro en la segunda, o bien esta rama de aquí. La probabilidad de un solo oro. ¿Cómo escribimos eso? Podemos escribir aquí un solo oro y escribir las probabilidades, o bien vamos a ver si escribimos un solo oro. La probabilidad de un solo oro es sacar oro en la primera y no sacar oro en la segunda, o bien no sacar oro en la primera y sacarlo en la segunda. Vamos ahora a aplicar las propiedades de la probabilidad. Estos dos sucesos no se pueden dar simultáneamente, por lo tanto son sucesos disjuntos. La probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades.
probabilidad de no sacar oro en la primera y sacarlo en la segunda. Bien, vamos a recordar cuáles son las probabilidades de la intersección. Por eso es muy importante que tengáis una chuleta. Por eso es muy importante que tengáis una chuleta con las propiedades, ¿vale? Entonces, la probabilidad de la intersección es la probabilidad de la condicionada, que salga oro en la segunda, sin haber salido oro en la primera, por la probabilidad de oro en la primera, más la probabilidad. Esta condicionada. ¿Quién está condicionada aquí? La segunda tirada salga oro sin haber salido oro en la primera, por la probabilidad de salir oro en la primera, de no salir oro en la primera. Es muy importante que tengáis claro que estos sucesos no son independientes, que importa lo que pasa después con lo que pasa primero. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección no es el producto de las probabilidades, sino la condicionada por la probabilidad. Insisto, eso tenéis que tener una chuleta con todas las propiedades. Yo me voy a escribir la mía y os copiáis de mí. Bien, esto es esta de aquí, ¿no? O lo tengo también aquí escrito, ¿vale? Entonces serán 30, 39avos por la probabilidad de 10, 40, más. Vamos aquí. Esta es la condicionada, 10, 39avos por 30, 40avos. Quien se forme mucho lío con los sucesos, que haga directamente esta rama y esta rama, que son las ramas que tienen un oro. Multiplicas este por este, este por este. Pero ya os digo, es importante que aprendáis a nombrarlo si queréis sacar buena nota. Bien, esto ya simplemente hay que hacerlo y a mí me da 5 treceavos, ¿vale? Este es el que, bueno, lo he puesto aquí B, pero no es B, ¿eh? Es C. Es C. Bien. Vamos al D. ¿Cuál es la probabilidad de sacar al menos un oro? Hay dos formas de hacerlo. Al menos un oro es, podemos sacar 2 oros, podemos sacar en la primera, podemos sacarlo solo en la segunda. O la forma más fácil, siempre nos dicen al menos uno, es siempre más fácil hacer uno menos la probabilidad de ninguno, ¿vale? Entonces, la probabilidad de al menos un oro, esto sería así. Probabilidad de sacar oro en la primera o bien oro en la segunda, ¿no? Primero voy a hacer con suceso y luego lo voy a hacer sin suceso, ¿vale? Probabilidad de oro en la primera, oro en la segunda, sería lo mismo que 1 menos la probabilidad de oro en la primera o sacar oro en la segunda. Pero esto, el complementario, ¿vale? Entonces, esto será igual a 1 menos la probabilidad de oro en la primera, no sacar oro en la primera y no sacar oro en la segunda. ¿Veis? Estoy utilizando las propiedades. Esto de aquí es las leyes de Morgan y este es uno de los axiomas una de las propiedades consecuencias de los axiomas de Kolmogorov. Esto será 1 menos. ¿Cuál es la probabilidad de oro en la primera, no sacar oro en la primera y no sacar oro en la segunda? Esto será la probabilidad de no sacar oro en la segunda, sabiendo que no he sacado oro en la primera, por la probabilidad de no sacar oro en la primera, ¿vale? Bien, que lo hacemos directamente.
al menos un oro será 1 menos la probabilidad de ningún oro. Ningún oro es esta rama de aquí, ¿verdad? Que serán 30 40avos por 29 39avos. Y a mí esto me da 23 52avos. Entonces, se puede hacer directamente. Simplemente escribís esto, prestando atención al diagrama de árbol, o escribir los sucesos. Mi consejo es que intentéis aprender a escribir los sucesos. No es tan difícil, parece que sí, pero luego realmente no es tan difícil, ¿vale? Bien, con esto hemos hecho el 20.